pero es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces se trata de un paciente de 46 años, sin antecedentes patológicos de interés, excepto una hipercolesterolemia en tratamiento con simvastatina, que consultó por edemas de 1 año de evolución. En las exploraciones complementarias destacaba una función renal preservada, una albúmina baja de 29 gramos litro, la bioquímica y la hematología no mostraban otras alteraciones. En el suero, pero en orina, tenía una hematuria de 5 a 10 hematíes por campo y una proteinuria de 9.4 gramos a expensas fundamentalmente de albúmina. Las pruebas complementarias, imágenes de tórax, ecocardiograma, ecoabdominal, TAC, no mostraban lesiones significativas, y en este contexto, en un síndrome nefrótico, nosotros siempre realizamos un panel básico de etiologías para que se puedan detectar de manera no invasiva. Tenía un antígeno de superficie de la hepatitis B negativo, el IgG contra hepatitis virus C y HIV negativos, y el perfil de autoinmunidad era todo negativo, excepto un antiplados R de 134 unidades por litro. Entonces estamos ante un síndrome nefrótico, antiplados R positivo. Esto era el año 2011. Ahora mismo yo creo que no hay ninguna duda que los síndromes nefróticos, siempre que los podamos etiquetar, deberían filiarse de esta manera, incluso antes de tener la biopsia. Y luego ya podemos entrar en la discusión de si es necesaria o no la biopsia. Yo, de entrada, sabéis que parto una lanza siempre por la biopsia, pero bueno, ya lo discutiremos más adelante. Tampoco me voy a detener mucho ahora en la descripción de la histología, porque hemos tenido, pero esta era una biopsia ahí, pasaba raspando, suficiente, con 10 glomérulos, una arteria, un glomérulo esclerosado, no había mucha cronicidad, y lo que sí destacaba es que había engrosamiento difuso de las paredes capilares, que veíamos en el PAS, tricrómico, y en la plata se verían numerosas espículas extramembranosas, vemos aquí bastantes, un poco más, y en la inmunofluorescencia lo que se veía era un patrón finamente granular de distribución capilar, especialmente para la IgG y la C3, que es lo que vemos clásicamente en las membranosas, pero, y eso lo podemos comentar en la segunda charla, también había algo de C1q e IgA. El PLADOS-R, que también yo creo que eso es otro tema de debate. Aquí esta es una tinción yo creo claramente positiva, pero muchas veces recordar que hay depósito de PLADOS-R sin que haya membranosa, y esto hay que saberlo discernir. Tiene que haber una buena colocalización entre la distribución capilar en la inmunofluorescencia y los hallazgos en la inmunohistoquímica. ¿Cuál fue la evolución de este paciente? Este paciente se diagnosticó en junio del 2011. En ese momento, y ya veremos que los tratamientos de la membranosa han ido cambiando. En ese momento, ese paciente primero estuvo en un periodo de observación, se observó que era PLADOS-R positivo, recibió tratamiento con IECAS y ARA2 en combinación, y por la persistencia del anticuerpo positivo y de la proteinuria, se decidió tratamiento con tacrolimus en enero del 2012. Con ese tratamiento el paciente hizo una remisión clínica completa y se negativizó el antiplados-R en ese momento. El paciente se mantuvo en remisión hasta que en junio del 2015 vuelve a presentar a lo que parecía otro brote de la enfermedad, proteinuria en aumento, y el PLADOS-R tímidamente se iba haciendo positivo, hasta un título de 60 y ya un síndrome nefrótico florido. Y entonces fue cuando nos planteamos en ese momento este paciente incluido en el estudio STARMEN, que ya está publicado. El paciente hizo el screening, cumplía criterios, y resulta que el día antes de la visita de inicio del estudio hizo una hemorragia digestiva baja. Y el paciente tenía se hizo una reclusimoidoscopia y se confirmó una neoplasia de recto. No pudo entrar en el estudio, fallo del screening, hizo cirugía, quimioterapia, pero el PLADOS-R seguía positivo. En ese contexto, en ese momento, decidimos ser muy clínicos, muy internistas. El paciente estaba con una función renal preservada, el tratamiento del síndrome nefrótico no ofrecía grandes desafíos, y lo más importante era obviamente tratar el cáncer de este paciente. Y así se hizo. El paciente se mantuvo después con una buena respuesta oncológica y seguía nefrótico y con PLADOS-R positivo. Y entonces en ese momento lo tratamos con rituximab, más o menos 7 meses después de la remisión oncológica. El paciente hizo lo que veremos después en la siguiente charla, una remisión inmunológica inicial,
y después una remisión clínica negativa. Primero se negativiza el anticuerpo y después bajó la proteinuria y mantuvo función renal normal. Entonces, este caso, y se mantiene este paciente actualmente con función renal normal, no ha vuelto a recibir inmunosupresión y con su enfermedad oncológica en remisión, después de más de 10 años de seguimiento. Este era el panorama en el año 2017 de cómo debíamos afrontar una nefropatía membranosa en principio primaria. Aquí este paciente apareció luego una neoplasia y luego lo discutiremos esto, pero cuando es primaria teníamos un grupo de pacientes que podían ser PLA2R positivos que iba hasta el 80%, 60-80%, luego ya teníamos descritos los antitrombofosfatina 7A y empezaba a hablarse de otra serie de antígenos dianas de esa respuesta. Se empezaba a complicar un poco el panorama de estos pacientes, hasta lo que tenemos hoy, y es que han salido una plétora de antígenos dianas de la respuesta y yo lo que hablaré es un poco más de la experiencia clínica. Con el PLA2R tenemos una experiencia que yo creo que respalda lo que está publicado en la literatura, es decir, en torno a un 50-60% de los pacientes sin secundarismo con un síndrome nefrótico asociado a una membranosa son PLA2R positivos, pero hay hasta un 40% de pacientes que no lo son. Vemos muy poca nosotros trombopostina, es realmente en Europa mediterránea es realmente anecdótica. Hay algunos focos, por ejemplo, en el norte de Europa y en Japón, se ven algunos casos, los japoneses hablan de que puede llegar a ser hasta el 5% de los pacientes anti-PLA2R negativos. Pero hay una serie de antígenos muy extensa, que comentaremos luego en la charla, que realmente no sabemos y que, como veremos ahora, de momento extrapolamos la experiencia del PLA2R a esos antígenos, pero hay poca experiencia. Esa es la realidad clínica y eso creo que es global, eso pasa en Europa, en Estados Unidos. Se comienza a tener algunos casos, por ejemplo del NEL1, que parece que es la etiología que es más frecuente después del PLA2R, pero por ejemplo ahora mismo en Europa eso no está tan claro, eso hay que confirmarlo y estamos empezando a tener disponibilidad de algunos kits para valorarlo. Entonces, lo que sí que está claro de este caso es que debemos cambiar, como muchas cosas que se han dicho hoy, que hemos de cambiar un poco el paradigma. El nefrólogo ya no está hecho para sustituir solamente, nacimos para sustituir la función renal, pero ahora debemos preservar la función renal porque el COVID nos demostró que si es para sustituir no daremos abasto nunca, no es viable ese negocio. En cambio, hay que intentar preservar la función en un grupo de pacientes que se puedan diagnosticar más precozmente. Y eso es importante y en eso la membranosa es un paradigma, ¿no? Hablar más de una primaria o una secundaria a otras entidades que ahora no comentaremos, hay algunos hallazgos de la inmunofluorescencia que pueden ayudar clásicamente, pero ya veremos que hay patrones combinados y claramente la correlación entre la serología en el suero y los hallazgos de la microscopía pues nos pueden ayudar a tener ese diagnóstico. Así que está claro que ahora debemos intentar clasificarla en función del antígeno, si es PLA2R positivo, si es NEL1 positivo, etc. ¿Por qué es tan importante el anti-PLA2R? Pues porque realmente los clínicos hemos confirmado que primero sube el anticuerpo y luego aparece la enfermedad en casos que hemos seguido por diversos motivos, o por el contrario, porque hemos diagnosticado un síndrome nefrótico con anti-PLA2R positivo y ya sabemos que primero baja el anticuerpo y luego hay que tener una cierta paciencia, que luego discutiremos en la otra charla, para conseguir la respuesta renal. Y si antes hacíamos tratamientos que no eran necesarios y eso aumentaba la toxicidad de los pacientes y aumentaba la morbilidad de los pacientes con nefropatía membranosa. Entonces eso nos permite seguir clínicamente, es un marcador no invasivo y puede permitir tomar decisiones terapéuticas muy rápidas. Pero, como demuestra este caso, no quiere decir que un paciente que tenga una membranosa anti-PLA2R positivo no pueda tener una neoplasia. Ahí hay una coexistencia de hallazgos clínicos que no está muy bien elaborada. Es decir, tenemos pacientes que pueden tener un PLA2R positivo, pero eso no nos evita hacer un seguimiento del paciente basado en sus síntomas y sus factores de riesgo al ser mujer, hombre, edad, desde el punto de vista oncológico. Eso hay que continuarlo haciendo. Otra cosa es si hay una nefropatía membranosa, PLA2R positivo, hay que hacer el estudio para detectar neoplasia que hacíamos antes en las membranosas no idiopáticas. Eso no hay que hacerlo, pero el estudio y la detección basada en los síntomas del paciente y en los factores de riesgo se tiene que mantener. ¿Pueden los anti-PLA2R reemplazarnos a la biopsia renal?
Esto estuvo muy en boga, especialmente porque realmente cuesta encontrar un biomarcador no invasivo que en nefrología nos mejora lo que hemos tenido siempre, la proteinuria, el filtrado glomerular, la creatinina, y este realmente lo es, créanme que lo es. Pero en los pacientes más complejos, probablemente la biopsia sigue siendo prioritaria. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes no entran en remisión inmunológica en un tiempo que consideremos prudente y porque es muy importante saber los datos de cronicidad. A veces los patólogos no están tan habituados a hablar de la cronicidad en la membranosa y eso es importante. Y ahora está correlacionándose también, por ejemplo, con la actividad del complemento, y eso lo veremos. Entonces, importante, evidentemente en un paciente con contraindicación a la biopsia lo podemos tratar en base al anticuerpo, pero sigue siendo muy importante la información de la histopatología. Esto ya lo hemos comentado antes, porque realmente sigue muy bien a la enfermedad, es un patrón, no diría lineal, pero casi, del seguimiento del anticuerpo, pero muy importante recordar esto, sube el anticuerpo, consigues la remisión inmunológica, pero la proteinuria puede tardar, y este periodo puede ser de entre 6 y 24 meses de que se produzca la remisión clínica renal. Y eso con respecto al tratamiento, lo comentaremos más en extenso en la siguiente charla, realmente nos hace ver, y nosotros hemos sido bastante defensores desde hace ya más de 10 años, que el titro del anticuerpo es un factor muy importante pronóstico en estos pacientes y que asociado a la cuantificación de la albúmina sérica, a la magnitud de la proteinuria, a la respuesta al tratamiento de soporte del síndrome nefrótico, nos permite tomar decisiones, no me voy a detener ahora porque lo vamos a comentar en la siguiente charla, y etiquetar al paciente entre si es de bajo riesgo, de alto riesgo, si tiene un título bajo de antiplados R o un título alto, y eso nos permite o esperar y ver o tratar. Este es un estudio que publicamos ya hace algunos años, en el cual confirmamos en nuestra serie, por ejemplo, los pacientes que al debut de la nefropatía membranosa tenían una proteinuria inferior a 4 gramos al día y un antiplados R por debajo de 45 unidades mililitro, ha variado en función de otros artículos publicados, pero títulos por debajo de 50, las posibilidades de conseguir una remisión clínica e inmunológica espontánea son muy, muy altas. Entonces, este grupo de pacientes especialmente se benefician de no tratar de entrada y seguir. Si el título del antiplados R aumenta, si aumenta la proteinuria, pues al cabo de 3-6 meses se tratarán, pero si va en descenso o se mantiene, esperar. Entonces, la conclusión es, yo creo que es un estándar de oro en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes con nefropatía membranosa. Aquí vemos un poco la historia de ese anticuerpo. Es un buen biomarcador para monitorizar la actividad de la enfermedad, para detectar una remisión, una recaída, por ejemplo, en el ámbito del trasplante renal, pero desafortunadamente estamos intentando extrapolar conclusiones para otros antígenos que no sabemos si en todos el comportamiento clínico será igual y que hay que ser más cautos a la hora de extrapolar eso a otros pacientes antitrombospontina 7A positivos, NEL1 positivos, etcétera. No sé cómo vamos de tiempo, yo es que con el tiempo soy bastante maniático y me gusta cumplirlo. ¿Bien? Yo tenía un bonus track un poco para confirmar eso, aquí hay gente a más de muchas generaciones, y entonces a veces las cosas vistas en perspectiva te dan mucha información, ¿no? Entonces, este es un caso que fue muy paradigmático en nuestro servicio, porque es un trasplante. Entonces, este es el donante, un paciente, un hombre de 63 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En principio la causa de la muerte va a ser una insuficiencia respiratoria por una infección por virus de la influencia B. Se hizo un trasplante de donante en asistolia tipo 3, la creatinina basal era de 0,9 miligramos de decilitro. Cuando entramos los nefrólogos clínicos a ver la orina no aparecía, bueno, parece que no tenía proteinuria el paciente. Ahí lo dejo. Biopsia preimplante, estos son los datos del riñón izquierdo, score de 2, riñón derecho, score de 1, el derecho fue al receptor A y el izquierdo al receptor B. El receptor A era un hombre de 58 años con un Crohn, en principio una enfermedad renal crónica secundaria, se había etiquetado como una focal segmentaria secundaria, que era un paciente monorreno congénito, pero no había más estudios, y había estado en peritoneal desde el 2018. La evolución inicial por trasplante fue sin incidencias inmediatas, aquí tenéis la inmunosupresión, fue con timoglobulina, tacrolimus, micofenolato y esteroides,
un tratamiento estándar en nuestro servicio, y evolucionó inicialmente como una DGF, con lo cual a las 2 semanas del trasplante se hizo una biopsia renal. Esta es la biopsia renal, y en el PAS, en la plata y en la inmunofluorescencia confirmábamos que el paciente tenía un patrón clarísimo de membranosa. Temas interesantes, que eso lo comentaba Adriana antes en la sesión previa, a veces los patrones que nos han descrito para una determinada lesión los tenemos instaurados cuando tienen el estadio último de la enfermedad, desde el punto de vista histológico, pero a veces hay que mirar las lesiones focales e interpretarlas en el tiempo. Este parecía, por el patrón, que no tenía poco tiempo de evolución, ¿no? Este patrón. Y además, la IgG4 era positiva y también tenía un PLA2R positivo en la inmunistoquímica. En el receptor se confirmó que, se etiquetó como una membranosa estadio 2, PLA2R y IgG4 positiva. En el suero el paciente tenía anti-PLA2R negativos, la función renal mejoró y se fue a su casa. Y el receptor B, que era un paciente de 73 años, hipertenso, diabético, anicosomado de próstata, sin biopsia, se había etiquetado como una nefroangiosclerosis, es un caso tipo, digamos así. Hemodiálisis desde el 2017, y habíamos dicho que se había puesto el riñón izquierdo en este paciente. La evolución, sí que tuvo más complicaciones durante la intervención, tuvo un kinking arterial, pero rápidamente después de la reintervención mejoró la función renal, y en la biopsia de protocolo a los 3 meses, ya como estábamos siguiendo la pista, vemos también el patrón. Y a veces las cosas cuando nos las explican dicen, pero esto es, blanco es, ¿no? Pero blanco y en botella, ya sabemos lo que es, ¿no? Y además se confirmaba que estaba relacionado con el PLA2R también. Los anticuerpos en el suero también eran negativos y la función renal había mejorado. A los 3 meses tenía una creatinina 1,7 y una cociente de proteína creatinina de 0,63 gramo. Entonces, ¿qué teníamos? 2 receptores con membranosa que no tenían membranosa, una recurrencia poco probable. Nos fuimos al donante y en el donante se confirmó que había una membranosa estadio 2, PLA2R positivo, IgG4 positivo, y los títulos del suero eran de 100. Entonces era un donante con una membranosa anti-PLA2R. Aquí está la biopsia del donante, tampoco me voy a detener por temas del tiempo. Lo que es interesante es ver la secuencia, ¿no? Ver cómo, al no ver el estímulo antigénico en el receptor, va desapareciendo la tinción del anti-PLA2R, confirmándonos que para tener una membranosa, lo primero que hay que tener es el estímulo antigénico de una respuesta sistémica. Lo que es muy curioso es que esta respuesta sistémica que produce este anticuerpo solo tiene una manifestación renal de una enfermedad, o sea, una podocitopatía autoinmune, ¿no? Esto es una de las peculiaridades grandes de la membranosa. Y la verdad es que los 2 pacientes hubo una remisión, prácticamente muy buena remisión parcial de la proteinuria con estabilidad de la función renal, y la membranosa no resultó ser un problema para estos pacientes y se confirmó incluso en la biopsia de protocolo a los 12 meses. A veces el patrón no es que negativice del todo, pero no aumenta y se correlaciona con la evolución clínica del paciente. Esto ya lo había enseñado. Entonces, bueno, por un lado está el tema de la etiología. Ya tenemos un biomarcador que nos permite establecer la etiología de la membranosa. Segundo, las diferencias entre anti-PLA2R en el suero y en el tejido, y los diferentes momentos clínicos. Y que, evidentemente, el estímulo inicial es tener la capacidad de producir ese anticuerpo, pero luego la respuesta en los riñones nativos o trasplantados dependerá, por ejemplo, del HLA, de otras comorbilidades o, por ejemplo, del complemento, como veremos en la siguiente charla. Y esto es una controversia, pero por ejemplo, en un paciente con una membranosa estadio 1, sin alteraciones en la microscopía electrónica y que esté en remisión al momento de la donación, ¿por qué no podrían ser un donante? Si realmente es una enfermedad que si la conocemos y sabemos de dónde viene, se puede monitorizar y se puede tratar muy bien. Esto, claro, es una discusión que no sé si es el momento de empezarla. Este caso está publicado en un American Journal of Transplantation del año 21
y pues nos enseñó eso, ¿no? Que realmente es un marcador de etiología, no solamente de monitorización. Y ahora sí, gracias.